Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Principio Activo Salud tiene el gusto hoy de presentar a un colega que tiene una gran trayectoria, no solo como médico, sino como escritor, como humorista, como difusor de los temas de salud, tanto en radio, en televisión, que es el doctor Carlos Pressman, que además es profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínica. Hola Carlos, ¿cómo andas? Muchas gracias por acompañarnos y nos interesa conversar contigo por tu doble función de médico y de humorista. Estamos viviendo un momento difícil en la República Argentina, en todo sentido. ¿Por el fútbol decís vos que nos eliminé? No, lo del fútbol es secundario, también fue una tristeza y más de uno todavía no se recupera, entre ellos yo. Pero la situación económica, social, la discriminación, las cesantías, la pobreza, todo esto que nos ha llevado a este sistema social y político que neoliberal, que haya realmente una situación que supongo que vos como médico que atiende sobre todo muchos hombres grandes, la geriatría, seguramente estarás palpando algunas realidades. Pero en tu condición de humorista, decime, o decinos a nosotros, al público, cómo compatibilizar la salud pública, la salud de la gente con el humor. Ese es el verdadero sentido del humor. El humor tiene una potencialidad liberadora y terapéutica, digamos. El humor es un recurso humano, así como está la religiosidad, el humor, los sentimientos. El humor forma parte de la especie humana. Quizás quien más estudió la problemática del humor fue Sigmund Freud, en su trabajo del chiste y su relación con el inconsciente. Y ahí se trabajó que la estrategia de salir por el humor, que en realidad es la contracara de la tragedia, la comedia es la contracara de la tragedia, es cuando se tocan los núcleos sensibles de la angustia en el ser humano y que uno sale con el recurso del humor, ¿no? Por eso siempre se cuentan chistes en los velorios. Hay temas que solamente se pueden abordar desde el humor, la sexualidad, la muerte, el dinero, la política, ¿no? Ahora hay un reverdecer a partir de este nuevo gobierno de las estrategias defensivas que tiene la sociedad a través del humor. Infinidad de bromas, memes, chistes y recursos terapéuticos para sobrevivir a la adversidad. Incluso hay con las nuevas tecnologías, vos lo nombraste recién, los memes. Los memes, sí, digamos, hoy
Recién decíamos de la eliminación de Argentina, el gol de Mercado, hizo el gol Mercado y me apareció en el celular Mercado Emergente, ¿no? Y salió la cabecita abajo el agua, afuera el agua de Mercado en el 2-1 cuando sacamos la calle el agua y después perdimos 4-3. Pero digo, la estrategia del humor es como atravesar el sufrimiento y el dolor. Y ahí hay una categoría de humor, ¿no? O sea, no es el humor que discrimina, que burla, es el humor que, por el contrario, desafía el poder, lo cuestiona, lo desnuda. Cuando le preguntaban a Chaplin cómo hacía humor, y él cuenta una escena cinematográfica bellísima en la cual en una carrera de caballos hay una mujer muy rica, muy fina, que está tomando el helado y arriba hay unos espectadores y mientras toman el helado se chorrea el helado y cae sobre la cabeza de esta mujer muy arreglada. Eso nos genera risa, digamos. ¿Por qué? Porque te burlas del poderoso, del rico. En cambio, si ese mismo helado al revés. cae sobre la cabeza de un niño pobre, nos genera angustia, tristeza, sufrimiento. Entonces, lo que hacemos, tanto con Doña Jovita, digamos, que también es el grupo vulnerable, porque Doña Jovita, ¿qué es? Mujer, vieja, pobre y del interior del interior. O sea, conjuga varios elementos. Y sola. Y sola, ¿no? Y sola, muy bueno. Y sola. Entonces, es un grupo muy vulnerable. Y a pesar de toda esa adversidad, Jovita, como personaje, sale a través del humor. Es una vieja que uno quiere ir a ver, porque es divertida, alegre, contenta. Y otra estrategia del humor, quizás más universitario, que es la propuesta radial que hacen los galenos, que es desde el humor político plantear el eje en la salud, que en la vida cotidiana uno sale con el humor. Te separas de tu mujer, te robaron el auto, uno puede indignarse, amargarse, sufrir, llorar o ir al encuentro de los otros, tratar de resolver esta problemática con la sociedad y una forma de resolverla también es la estrategia del humor. Si dicen que el humor es lo último que se pierde, la esperanza es lo último que se pierde, el humor es una estrategia de esperanza. Isidoro Blaisten, un escritor argentino, decía que el humor es el penúltimo paso de la desesperación. El humor es el penúltimo paso de la desesperación. Entonces, en este contexto político y social que vivimos, que provoca mucha enfermedad mental, enfermedad física, condiciones políticas y sociales muy parecidas a las que vivimos cerca del 2001, han aumentado las consultas por trastornos de ansiedad, de sueño, gastropatías, enfermedad cardiovascular, que tiene como núcleo central uno de los elementos del humor, que es el dinero, digamos, ¿no? Cuando el ser humano deposita todo su deseo y su proyecto vital en el dinero, y el dinero se ha visto en jaque, digamos, ¿no? Por todo lo que está pasando, genera una crisis emocional muy fuerte, y quienes sobreviven a estas crisis son quienes tienen finalidades sociales más allá del dinero, digamos, ¿no? Exacto. Y seguramente en las consultas que vos recibís, el estrés es el síntoma dominante. En realidad, a mí no me gusta hablar de estrés, digamos, porque el estrés es un mecanismo natural del hombre. El hombre sin estrés no muere, no vive, digamos, se muere. Lo que se establece es un estado de inseguridad o de inestabilidad. Lo mismo que el dólar, digamos. Se pierde la referencia. Es muy difícil vivir de manera inestable, insegura, digamos. El hombre, desde que es hombre, ha tratado de construir certeza, digamos, ¿no? Por eso el calendario, cuándo sembramos, cuándo cosechamos, programas tus niveles económicos de ingreso y egreso, el salario. Cuando se instala la incertidumbre, que está fundada en la seguridad económica, se instala un marco de desequilibrio muy importante. Entonces, este desequilibrio económico y social, del cual lo padecen los sectores más humildes, genera desequilibrios físicos y emocionales que se traducen en enfermedad, digamos, ¿no? Pero no se enferman los que tienen una condición social, sino los que caen de esa condición social, ¿no?
los que pierden esa condición social. Y acá se ha logrado una trampa, un fraude cognitivo muy interesante para pensarlo. Cuando vos le preguntás a cualquier persona qué es lo que quiere para su vida, el tipo te dice: yo quiero vivir bien, yo quiero ser feliz. ¿Está bien? Eso es lo que te dice cada uno individualmente. Pero la sociedad quiere que vos compres, tenemos una sociedad de consumo. Entonces se ha producido ahí un atravesamiento interesante a través de la publicidad y de los mecanismos de comunicación, por el cual vos vas a ser feliz si podés consumir. Entonces esa sociedad de consumo te vendió un modelo de felicidad o de bienestar si accedes a determinados consumos. Cuando no podés acceder a ese determinado consumo, te sentís infeliz, te enfermas. Claro. ¿Me explico? Y fíjate, Carlos, que en estos días una de las noticias más importantes de los diarios no está referida a las cesantías, a la falta de trabajo, al frío que produce enfermedades, sino que disminuyó en un 18,6% la venta de autos. Claro. Es decir, la venta de autos es el parámetro hoy del bienestar económico, claro, del o del malestar. Bueno, lo mismo pasó cuando el inicio del gobierno. Esto fue interesante, utilizar este tema de los vehículos. El auto más vendido en los primeros tiempos del 2015, que dijeron se reactivó la industria automotriz, pero el auto que se más vendía era el vehículo doble tracción y los Hilux, las Toyota, digamos, porque era del sector agroexportador sojero, que indudablemente en estos momentos está pasando un muy buen momento económico, digamos, porque no tienen retenciones, se bajan las retenciones. El dólar está alto. Y el dólar está alto, pero a su vez, esto hay que decirlo, digamos, en términos de humor también. ¿Qué piensa un administrador gubernamental que a los sectores más ricos y más poderosos, como el sector agroexportador, le disminuye las retenciones y por el otro lado baja los salarios de los sectores trabajadores, baja las jubilaciones y quita los subsidios a los discapacitados? Entonces voy a decir, hay un nivel de perversión tremenda que tiene, yo creo que se sostiene en la complicidad comunicacional, donde la principal noticia es que cayó la venta de vehículos, claro, y no que gente se queda sin trabajo. La angustia de la pérdida laboral es de un dramatismo, porque no es el trabajador, es toda la familia. Toda la familia. Toda la familia. Y en este poco el año, yo me acuerdo que en el invierno del 2015 denuncié el aumento de la mortalidad por frío, lo cual me trajo consecuencias personales muy incómodas y decidí no hacer lo mismo el año pasado o este año. Pero un colega que trabaja en policía judicial me decía: no puede ser, todos los días recogemos 3 o 4 cadáveres de frío. Y esto no va a pasar ahora. Sí. Y seguramente tampoco va a ser noticia. Pero esa muerte de frío es de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta angustia, que el recurso que nos queda para sobrevivir esto es el humor. Y es ahí donde juega el sentido de supervivencia, que sobrevive en todo momento. Incluso el tema del mundial. El principal motivo por el cual quería que Argentina sobreviviese, digamos, y siguiese, ¿no?, es que era la única alegría de los sectores más humildes. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. La Caja de Salud implementa para sus afiliados plan de regularización de deudas, préstamos premio al cumplidor, préstamos prendarios para adquisición de automóviles, préstamos para ampliación de viviendas, entre otros. Trabajamos para usted como lo haría usted. Estamos tratando de darle mucha actividad, mucha agilidad, que sean ágiles,
y por lo general hacer los talleres que duren un cuatrimestre, para que podamos en el cuatrimestre siguiente brindar otro taller que también sea del agrado de los compañeros jubilados. Sin dejar de lado, por supuesto, todo lo que es nuestra actividad gremial, todo lo que significa participar de las movilizaciones, todo lo que significa defender nuestros derechos y sin dejar de lado tampoco, como ya lo he explicado, todo lo que es lo relacionado a lo administrativo puramente, que es la realización de las jubilaciones en todos sus ámbitos, ¿no es cierto? Ordinaria o por invalidez y las pensiones. Y también nos está dando mucho y buen resultado las charlas que vamos a hacer al interior. Cada una de las delegaciones tenemos fechas pactadas para llevarle justamente a los jubilados toda esta información que tenemos en este folletito que hemos hecho el año pasado. Es un folletito explicativo, muy concreto, muy conciso, porque nosotros sabemos que los compañeros jubilados, su tiempo de atención también no es como el de un joven de 30 años que va a la facultad y que a lo mejor el tiempo de atención sea más prolongado. Sabemos que los compañeros necesitan que las cosas sean concretas, concisas y que las sepan entender, que las puedan entender rápidamente. Entonces hacemos estos folletitos, vamos al interior, damos charlas, después hacemos debates con los compañeros, siempre viene amenizado con un té o con una cena, siempre tenemos algo para picar con los compañeros. Y lo estamos haciendo, también hacemos lo que es la fiesta del Día del Jubilado, donde tenemos mucha afluencia de ellos, la entrega de la medalla por los 50 años de afiliación, que se le entrega una medalla al compañero, y siempre vamos buscando que cada cosa que hagamos sea de mucha utilidad y de mucho agrado para el compañero, porque los tiempos no son fáciles y ellos por ahí se sienten un poco relegados a nivel familiar. Tenemos muchos compañeros que están solos y bueno, nosotros dentro de lo que es la institución gremial, dentro de lo que es UPC, le queremos brindar ese apoyo permanente, no solamente en lo que es la resolución de la problemática que pueda llegar a tener en cuanto a lo legal y a lo administrativo, sino también la resolución en cuanto a lo personal, un acompañamiento donde el compañero se sienta realmente contenido por el gremio y que también dentro del gremio pueda hacer cosas lindas, cosas bellas, que él puede mostrar a otros compañeros y así vamos sumando gente cada vez más en lo que es este quehacer de todos los días de la secretaría, darle otra impronta a la secretaría, una impronta más ágil. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Un clásico de los argentinos ha sido y es el consumo de los derivados del trigo, de la harina específicamente, y particularmente los panificados. Casi que uno no podría concebir este momento, por ejemplo, tomar un café, si no hubiera aquí, por ejemplo, una media luna o un criollito. En torno a este consumo de los productos panificados, hoy en día aparece lo que pareciera una nueva problemática, que es el tema de las intolerancias al gluten, la enfermedad celíaca. Hay en torno a esto también algunas dudas con respecto a si es real, porque hoy aparecen y proliferan los negocios y los productos libres de gluten. ¿Qué tenemos de real, de cierto con respecto a esta intolerancia? Bueno, el tema de esta intolerancia al gluten o de, si se quiere llamar, la nueva forma de comer o ciertas personas que deciden voluntariamente no comer con gluten, tiene, digamos, varios aspectos. Por un lado, el gluten es la proteína que forma parte de algunos cereales, principalmente el trigo, la cebada, el centeno también y en menor medida la avena. Entonces lo que se ha popularizado ahora son estas dietas sin gluten, principalmente las personas que las usan para bajar de peso en algunos casos y en otros casos ya por realmente una enfermedad como es la enfermedad celíaca.
Dentro de este grupo aparece en los últimos años lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, que es una nueva forma de, si se quiere, diagnosticar un grupo de personas que tienen esta intolerancia. Ahí estaría bueno marcar la diferencia entre enfermedad celíaca y esta intolerancia. Sí. La enfermedad celíaca es algo que ya se sabe hace mucho tiempo y que afecta aproximadamente al 1% de la población. Y esta población que tiene esta enfermedad celíaca es intolerante a estos cereales que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Estos alimentos en general se etiquetan como libres de TAC y este grupo de personas francamente son intolerantes a estos cereales. Es decir, que un pequeño consumo de estos cereales va a traer muchísimas consecuencias. Claro, son los que cursan con mucha sintomatología, exactamente, ¿verdad? Que generalmente tiene que ver con distensión abdominal, heces voluminosas, ¿no? Alimentos no digeridos y muchas otras sintomatologías asociadas. Entonces, digamos, por un lado está la enfermedad celíaca, que es algo ya diagnosticado y probado, y por otro lado aparece este nuevo tipo de digamos, patología relacionada al consumo de gluten que afecta aproximadamente un 5 a un 6% de la población general, y es en donde todavía hay grises en lo que es el diagnóstico o el tratamiento, que es esta intolerancia al gluten no celíaca, que también se le propone últimamente como intolerancia al trigo en realidad, porque es el cereal más alérgeno de todos estos. Y esta cursa con sintomatología del mismo tipo, pero de menos gravedad que el celíaco, que es distensión abdominal, dolor abdominal, hinchazón, eso se nota muchísimo, y sobre todo después de la ingestión de este tipo de alimentos. Las personas notan eso muy Pero suelen ser cuadros a veces difíciles de diagnosticar, que se los confunde muchas veces con otras patologías que son subclínicos muchas veces, ¿no? Sí, como como que hay diagnósticos tardíos de personas que hace años que tienen estos cuadros. Exactamente, porque son personas que manifiestan que después que comen pan o que comen pizza o que comen facturas o criollos se distienden, están hinchados, tienen malestar, pero no tienen una prueba positiva para celiaquía, entonces están subdiagnosticados y hasta el último tiempo no se los tenía en cuenta, digamos, en ese sentido, que podía ser real, que esta sintomatología tiene que ver con la ingestión de trigo. Y esto se debe principalmente porque antes no consumíamos tanto trigo como ahora, o sea, ahora todo el tiempo estamos consumiendo galletas, panes, masas de tarta, pizza, está muy difundido, y la variedad de trigo moderno, que es el que se usa en la industria, es más alérgeno del trigo que se consumía hace 40 o 50 años. Otros componentes del trigo que se ve, digamos, dentro de los carbohidratos que tiene, que son fermentables, también pueden producir esta sintomatología propia del consumo de trigo y no tanto de la cebada, el centeno y la avena. O sea que ahí diferenciaríamos lo que es el celíaco, que sí o sí tiene que sacar todos estos cereales, de la intolerancia al trigo particularmente, por las proteínas del trigo además del gluten, otras proteínas que tiene, y por estos carbohidratos fermentables que también tienen particular el trigo. Un poco para reforzar lo que estás planteando con respecto a estas variedades de trigo y también la refinación que se hace actualmente, algunos que plantean ciertas resistencias con esta especie por ahí de moda que hay con respecto al no gluten, ¿no? Porque como que ha trascendido las áreas los límites de quienes realmente necesitan este tipo de alimentación, plantean que la humanidad, por lo menos desde hace 10.000 años, que viene consumiendo derivados del trigo, y que por lo menos no hay registros claros de que haya tanta intolerancia, y como que ahora aparece nuevamente. Pero bueno, vendría a coincidir con eso, que hay nuevas variedades de trigo, nuevas formas de refinamiento que están generando esta problemática. Sí, y además que en nuestra, digamos, en la alimentación actual, moderna, de hace unos 30 o 40 años, los alimentos que contienen trigo que estamos comiendo no son los mismos que comíamos hace 50 años. 50 años comíamos principalmente el pan, y ahora comemos muchísimas otras variedades de alimentos contenidos en el trigo, como son las galletas, los cereales de desayuno, las barritas de cereales y todos los alimentos procesados que tienen trigo y tienen otros componentes. Entonces a veces la sintomatología está mejora porque se sacan esos alimentos procesados y no se sabe bien si es por todo lo que tienen los alimentos procesados o por el gluten del trigo. En realidad, el 90% de la población no tiene intolerancia al gluten del trigo, o sea, no es ese el problema, sino es el resto de componentes de los alimentos que tienen trigo. Porque nosotros podemos tener una dieta
libre de gluten a base de productos naturales, como puede ser el arroz, tanto blanco, integral, yamaní, la papa, la batata, el choclo, todas las legumbres. Y vamos a tener una dieta con carbohidratos de buena calidad de alimentos naturales. Y en otra vereda tenemos los alimentos sin gluten, que el mercado saca como saludables, todos los derivados del arroz, por ejemplo, las galletas de arroz o los alfajores o los que en realidad tienen otros ingredientes como aceites hidrogenados o azúcares que son, digamos, no son saludables. Amerita remarcar en este sentido, porque hay mucha confusión en la población que por ahí piensa que un alimento libre de gluten es un alimento bajo en calorías o saludable per se, y esto es absolutamente relativo. Claro, exactamente, y además es el alto costo que tienen. Muchas veces los alimentos sin gluten procesados tienen un costo más elevado que los alimentos con gluten y no necesariamente son más saludables por estos componentes. Ni dietéticos. Ni bajos en calorías, porque muchas veces también la moda de la dieta sin gluten es para disminuir el peso. En realidad, lo que disminuye el peso de sacar los alimentos sin gluten es que se sacan los alimentos con gluten nocivos para la salud, como ya nos mencionamos, las galletas, los alfajores. Claro, con un tipo de alimentación ultraprocesada y alta en calorías, grasas, conservantes, etc. Es decir, que una alimentación puede ser saludable con gluten o sin gluten. No va a depender del gluten que sea saludable o no. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.